también la gastronomía. Bueno, alejándonos y siempre con la compañía de nuestro diablo, ahora tenemos un gran personaje y se trata de un actor de teatro de una importante organización como es la Asociación para la Investigación Actoral Cuatro Tablas, y el reconocido periodista César Hildebrand en una ocasión llamó a esta organización el mítico Grupo Cuatro Tablas. Y hoy tenemos el honor de tener a uno de sus integrantes y se trata del actor José Infante, a quien le damos la más cordial bienvenida. José, muchas gracias por honrarnos con tu presencia. Gracias, Yolanda. Gracias, un gustazo. Un inmenso gusto estar aquí contigo. Bueno, hay cosas maravillosas que hablábamos de nuestro país Sí, y pues. tiene cosas lindas y decimos nuestra Pachamama, nuestro Perú nos da muchas cosas hermosas y su gente también es linda, muestra y próspera y sentimental, talentosa, y producto de ello eres también tú uno de sus maravillosos peruanos. Un amazónico metido en Puno. Hablabas del diablo, de José María, y Puno es uno de los pueblos que más entraño, ¿no? Mucha cercanía con su gente, con sus danzas, con su cultura, con su literatura. Puno es un pueblo muy cercano a mí, muy cercano a mí. Mira, en todo este trayecto y a muchas personas con las que converso siempre conocen algo de Puno, pero eres tú un amazónico que tiene más de amazónico, más puneño. Y es más, tu entorno de amigos, de compañeros, en el teatro mismo, en este mismo mundo de intelectuales, son puneños. Sí, Omar Aramayo, por decir así prontito, ¿no? Brisa del Titicaca, el grupo Orcopata, su literatura, su filosofía, su comida, su música, ¿no? Ha estado muy cerca a mí en los últimos 40 años. Bueno, una de las magias de los puneños es pues que también los puneños somos muy, muy hospitalarios, acogedores, querendones, ¿no? Como dice la palabra, muy pegados también a lo nuestro y sobre todo, una cosa siempre el espíritu del compartir, ¿no? Mucho, yo me siento acogido. Brisa del Titicaca es una familia, ¿no? Me acogió mucho en mi primera juventud. Yo salí del colegio y el primer colectivo humano que me acogió fue Brisas, ¿no? Su elenco de danzas. Sí, bailar es una de las cosas que es un imán que te atrae, ¿no? Y te invita, y no solamente para bailar danzas de Puno, bueno, en Brisas del Titicaca, esta enorme institución histórica de puneños, aquí, como dicen, Brisas del Titicaca, bajo el cielo limeño, ¿no? Hace más de 50 años ya viniendo, realizando actividades culturales, pero algo que nos caracteriza también a los puneños es siempre juntarse, unirse para contagiar ese espíritu de alegría, ¿no? Es la naturaleza del hombre, ¿no? La comunidad, De todo el ser, el de grupo, todos los seres ¿no? humanos, ¿no? Y hay una dimensión importante en la corporalidad. Cuando uno danza, se mueve. Así es. Mueve el cuerpo. Y ese ejercicio inconsciente, natural, hermana, convoca, expresa, comunica, dibuja, ilusiona, inspira. Eso, cuando vemos danza, uno, ¿qué es esto? No, son cuerpos moviéndose en un espacio, así, técnicamente. Y eso es el teatro también, ¿no? Claro, el teatro, y ahora yéndonos de un poco de Brisas del Titicaca, nos vamos a esta emblemática institución, mítica institución, histórica institución del teatro. Vientre fecundo el teatro peruano. Y al inicio decíamos que patria se construye también desde el teatro. Sí. Y lo que ha hecho Cuatro Tablas al originarse, por ejemplo, es que no solamente es el teatro, aquel teatro clásico que se conocía en el pasado, sino es uno que se ya compenetra mucho más con la población de todos los estratos, ¿no? Sí, cuando dices
cuando ya conoces a los clásicos y te das cuenta que Sófocles, que Shakespeare, que Brecht, que Ibsen, Chejo, hablaban de su familia, hablaban de su pueblo. Entonces, ahí dijimos, se dijo en algún momento, oye, hay que hablar de lo nuestro también. Claro. Entonces, que también es clásico. Entonces, esto no empezó con Cuatro Tablas, ¿ah? El teatro peruano empezó mucho antes, pero después de la Segunda Guerra Mundial, ya en plena Guerra Fría, post-Woodstock, post-hipismo, emergen manifestaciones artísticas tanto en la música como en el teatro, ¿no? Y Cuatro Tablas es un exponente importante en Lima que habla de todo el Perú, porque la primera obra de Cuatro Tablas se llamó Tu país está feliz. Así era una obra musical que a través de canciones y de juegos escénicos, obviamente que yo no la vi, hay fotos, hay videos. Claro, porque tú vienes dos o tres generaciones después, ¿no? Sí. Así se llamó el primer espectáculo, ¿no? Siempre se habló del Perú en Cuatro Tablas, siempre. El primer referente, la primera inspiración de Cuatro Tablas es el Perú. Es el Perú. Y su obra emblemática de Cuatro Tablas, que se llama Oye, está inspirada en esa pregunta. ¿Qué es el Perú? ¿Qué es el Perú? ¿Qué es el Perú? Y ahí sale todo, y ahí sale todo, y ahí sale todo. Es que cuando dices que es el Perú, hay una cosa interminable que sale y nunca termina, nunca termina, ¿no? Porque somos un país... ¿Qué es el Perú, Yolanda, para ti? Para mí es mi vida, soy del Perú. Ajá. El Perú es el Estadio Nacional, 45.000 peruanos gritando gol. El Perú es un plato de lomo saltado jugoso. El Perú es el pan chapla de Ayacucho, el pan de Oropesa. El Perú es una chumachada, el Perú es un Juan, el Perú es un Chámbar, el Perú es Infiernillo, el puente más alto del mundo, el Perú es el lago, el Perú son 200 millas, ¿ah? El Perú son sus gobernantes. El Perú es maravilloso, pero también tiene sus cosas, así como la madre tierra tiene todo, ¿no? Ajá. También tiene sus criaturas buenas y malas, pero ¿qué tiene que prevalecer? Lo bueno. Y lo bueno está en el teatro. Sí, ¿no? Sí, a veces, casi siempre. No, pero casi siempre. Eso es importante, porque siempre es importante rescatar todas las cosas nuevas, buenas, constructivas, y sobre todo en este momento, ¿no? Para hacer teatro se investiga, se estudia, se viaja, se aprende, es otra ciencia, porque no es hacer por hacer. Cuando uno se va y prepara, por ejemplo, José Infantes, ¿cómo le nace la vocación, José Infante? ¿Cómo le nace la vocación para hacer teatro? Esas ganas de comunicar, de decir de otra forma lo que siento, lo que entiendo, lo que quiero. Es ganas de comunicar, nada más. El pintor lo hace con el color en el lienzo, ¿no? El poeta lo hace escribiendo, Omar lo hace escribiendo, ¿no? El danzarín se mueve en el espacio, ¿no? El músico escribe. El actor representa, cuenta en un espacio y para que lo vea el público. Basta una persona que te vea lo que estás haciendo en el escenario para que nazca ese fenómeno que se llama teatro. Si no hay público, no hay teatro. El teatro es ahí, aquí y ahora. Y es algo que no se repite. No, es efímero, pues. Tienes que vivir el momento. Es efímero. O sea, nunca dos funciones son iguales. Así es. Pero la técnica nos enseña que tiene que parecer el estreno. Siempre. Esa es la magia del es técnica, para eso se estudia. Y eso es lo que nosotros llamamos el momento de la creación, es el laboratorio. Perdón. Sí, es una ciencia, porque trabajamos principios físicos, la respiración, el peso, el equilibrio, la velocidad, la distancia, la diagonal. Es ciencia pura y hay que ensayarlo. Yo he tenido alguna ocasión de ver solamente la última actividad que hicieron, también fue
lectura de algunos poemas de Omar Aramayo. Sí, hice una lectura Eh, dramática de los cuentos de Omar con un compañero cuatro tablas. Y eso, primero nos enamoramos del texto. Encontramos y nos dimos cuenta que tenía algo en nosotros, tanto de Lucho Ramírez, el otro compañero mío, y en mí. Entonces le dije, esto hay que leerlo. Esto no puede ser una obra de teatro, Leo. Hay que leerlo. Y así fue. Pero inevitablemente tú te pones en un escenario, convocas gente a un espacio, entre público, se produce el fenómeno teatral. Quieras o no. Así sea lectura dramática, hay un hecho, ¿no? Hay un convivio, como dicen los estudiosos ahora. Y los actores tienen esa capacidad no solamente de comunicar, sino también hacer sentir, ¿no? O sea, esa vibración. Sí, pues, en la medida que el que está en el escenario transmite algo que me identifica. Así es. En algún momento de mi vida, en algún momento, en algún sabor, en algún olor, en algún color. El arte teatral, pues, es arte. El arte teatral tiene esa potencia, ¿no? De conmoverte en ese instante. Y eso es, por ejemplo, lo que nos falta hoy en día y es tan importante, por ejemplo, transmitirle eso a los niños, a los jóvenes, y lo que hay hoy en día eso es poco. Los mismos maestros, en las mismas clases donde se supone que el maestro debería de transmitir, un poco que se ha enfriado, se ha precipitado esa esencia, porque los maestros llegan rápido al colegio, creen que agarrar un cuaderno y enseñarles, escribirles en la pizarra es lo más sencillo y rápido para que aprendan, pero el arte debería de trasladarse, el teatro debería trasladarse también a la juventud. ¿Qué piensas sobre eso? La pregunta mía siempre ha sido, ¿en qué momento el arte se separó y se convirtió en educación? ¿Cómo Miguel Ángel aprendió a esculpir? ¿Tú crees que fue un aula? No. ¿Cómo Sófocles aprendió a escribir? Fue transmisión oral, ¿no? No fueron un aula de uniformado de 8 a 5 de la tarde, no. Entonces, en algún momento, digo yo, después de la Revolución Industrial, ¿no? Las grandes potencias decidieron que hay que hay que dar información de determinadas características. Espacios que se llamen escuelas, y que se llamen ellos alumnos, y que vayan a un aula, y que se uniformen, y que se sienten uno detrás de otro, y que haya un timbre para empezar las clases y para terminar. Todos esos formatos no existían. O sea, la educación debe ser totalmente artística. Claro. La matemática se puede enseñar con música, ¿no? La literatura per se. Porque hoy en día todo es plano, Pero hay proyectos muy interesantes. No, tampoco es así la educación. Hay claro. proyectos muy interesantes, hay educadores y estudiosos, grandes maestros, que las reglas están dadas. Vamos a un aula, nos estudiamos, y en el aula hacen muy buen trabajo, muchos profesores. No es la regla. Hay grandes excepciones. Hay grandes excepciones, sí, pero a veces pareciera que la buena educación solamente estuviera o con cursos, por ejemplo, de teatro, o cursos maravillosos o condescentes en la escuela privada, porque tenemos que buscar que la educación sea siempre no vertical, sino horizontal, ¿no? Las limitantes económicas. No, por ejemplo, en vacaciones, un niño de la sierra o de la selva puede ir a una academia de teatro, ¿no? En Lima lo tenemos todo, por eso es también el centralismo. Sin embargo, en provincias no se va. ¿Cuánta falta hace en nuestro país, por ejemplo, que todos los actores
empiece eso a rebrotar nuevamente la enseñanza, por ejemplo, de teatro en el curso de educación artística que antes Pero había en los está en la colegios, currícula, ¿no? Yolanda, está en la currícula. Está, pero Está en la no currícula. se implementa de tal manera como Ya que son debería decisiones de la ser, ¿no? institución, ya son decisiones de la institución, ¿no? Sí, De la... y otra de las cosas que también sería importante para nuestro país es que el arte se acerque más, porque eso humaniza a los niños, ¿no? Y hoy en día, te comento porque, por ejemplo, en las provincias, distritos más alejados, los profesores ya no viven en los pueblos, ¿no? Se trasladan de una ciudad Sí. a otra y ni bien Están un terminó año. las clases, se Y regresan. están un año. Sí, están un Alta año. rotación. Sí, Y sí. lastimosamente no hay una continuidad de No, formación. la educación rural Es bastante es difícil, ¿no? precaria, Entonces, sí. pero hay una Hay tarea. esfuerzos también en los Hay últimos, hay que esfuerzos, reconocerlo, los hay últimos 20 esfuerzos. años, los 15 años, hay esfuerzos denodados para fortalecer la educación rural, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, la EIB, ¿no? La educación intercultural Bilingüe. bilingüe, ¿no? Ujú. Que se está implementando de manera fuerte. Y eso es lo que tenemos que seguir. A eso tenemos que, como sociedad, como medio de comunicación, como actores de esta sociedad, seguir incentivando. Los proyectos próximos que tienes para todo lo que se trata de tu actividad. Mira, yo hace más o menos 15 años creé Mestizo, que es una productora, es una persona jurídica, que me permite a mí participar de diferentes proyectos, realizar muchos proyectos, tantos a nivel cultural, educativo, productivos, que tenga que ver con el Perú. Se llama Mestizo, Productos y Servicios Peruanos. Entonces, a partir de allí, yo empecé comercializando pisco, por ejemplo, porque el pisco tiene un significado, ¿no? Tiene un significado, me entusiasmó, me entusiasma, lo conozco, lo manejo, ya cumplió su momento. Me llamó la educación, trabajé mucho con mi grupo, trabajando con el Ministerio de Educación, con el sector público, desarrollando actividades, el desarrollo personal. Entonces, eso me ha dado una experiencia para seguir ofreciendo estos servicios, estos proyectos con y sin mi grupo. Los estímulos económicos que el Estado peruano a partir del 2018 rigurosamente nos brinda, es un espacio importante. No es el que anhelamos, no es el que deberíamos, pero ahí está, es lo que hay, lo tomamos. Ese es un frente que nos ayuda mucho, ¿no? Se postula y tal, con todas las cosas. Las agencias financieras también nos permiten las agencias cooperantes nos permiten algún tipo de financiamiento. No basta, hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho. Sin embargo, en los últimos años me ha permitido, desde las artes escénicas, mirar el Perú, ¿no? Proyectos en la Amazonía, proyectos en el norte, proyectos en el Sur Chico, en Huarmey, proyectos en Cusco, en Puno próximamente, en San Martín, estamos desarrollando proyectos allí con las comunidades quichuas, todo a través de las artes escénicas para que el comunero, el poblador, el joven, el adolescente, a partir de un cuento, a partir de un canto, a partir de un texto, se enamore más de su tierra y de su actividad. A mí lo que me interesa es que un poema a un joven le reviente el cerebro y el corazón y diga, de aquí nadie me mueve. Yo voy a seguir haciendo mi madera, voy a seguir sembrando, voy a seguir produciendo, voy a seguir enseñando. Pero mi anhelo, mi inspiración mayor es que al ver un cuadro, al escuchar una pieza musical, golpee el timón. Te estremezca el corazón, sí, ¿no? Y se convenza de lo que es él. Y eso es el poder del arte. Y eso tiene que hacer la educación. Entonces ahí viene mi pregunta, ¿no? ¿Qué es educación? ¿Qué es arte? Sí, creo que hacen lo mismo. Se podría hacer lo mismo. Aterrizando, hace 4 o 5 años llegó a mis manos esta novela,
de Omar Aramayo, los Tupac Amaru 1572-1827, que es los años que nació el primer Tupac Amaru hasta el último, Juan Bautista, que murió en Buenos Aires. Esta novela es una obra mayor, es un libro que todavía no se empieza a leer como se debería. Y es una gran obra. Es un gran poema. ¿No? Es un gran poema. Es un poema en 870 páginas. Entonces, de ahí yo me he permitido algunos capítulos para desarrollar algunos proyectos. Por ejemplo, el 2003, con Miguel Guti y Maritza Pino, compañeros de Cuatro Tablas allí, que ya tienen su proyecto, Laboratorio Cusco. Con ellos desarrollamos, a partir de un capítulo de esta novela, con 3 colegios de Sicuani, Maranganí y Tinta. A los jóvenes adolescentes les hicimos leer durante 3 días el capítulo del sacrificio. Y un grupo se dedicó a escribir cartas a Tupac Amaru, otro grupo se dedicó a dibujar a partir de la lectura, y otro grupo a hacer una pequeña escena. Tú no sabes lo que fue eso. Es una experiencia. Ahí están los videos en la red circulando, pero cómo la lectura te lleva a escribir, la lectoescritura, ¿no? Con un tema que les pertenece. Todos esos chicos de Sicuani, Marangarí, Tinta, Libitaca, Surimana, han nacido con Tupac Amaru y Micaela Bastida, Claro. han nacido con la revolución, porque al año tienen 4 o 5 festividades. Así es. Por Cecilia, por Juan, por Cristóbal, por Tupac, por los José María, por Micaela, por José Gabriel, por Micaela. Entonces, esos jóvenes tienen en la piel y en el inconsciente común a Tupac Amaru. Entonces, cuando fuimos con esta propuesta, no digo fue fácil, pero fue riquísimo, fue fecundo, porque en 2 días escribieron cartas conmovedoras. Hay una carta que a nosotros nos emocionó, que por ahí está también en las redes, un joven de 14 años increpando a José Gabriel, ¿por qué no tomó el Cusco? Otra sería hoy nuestra realidad, así, pecheándolo a Tupac Amaru. Mira, eso provocar. Por eso lo que te estoy diciendo es posible. Es posible. Renacen los sentimientos. Así es. Y hoy es los Tupac Amaru, puede ser Vallejo, puede ser Vargas Llosa, ¿no? Puede ser Reynoso con Los Inocentes en la zona urbana. ¿Por qué no? ¿No? Esa es una de las cosas que falta motivar, incentivar, enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y a toda la población, porque todos somos, al menos los peruanos, los latinos, somos gente de mucho sentimiento, solo que un poco que nos hemos olvidado, nos hemos apartado, o se ha creado esa brecha ahí está. olvido, El arte, ¿no?, está en los jóvenes, el arte está allí en la calle, el arte está en el mercado, el arte está en la iglesia, el arte está en la comisaría, está en todas partes del arte. A nosotros los artistas nos toca romper eso, visibilizarlo, comunicarlo. Eso es lo más tenemos importante. Las herramientas, para eso nos hemos preparado. Ahora están la vida. Estos medios, ¿no? Estamos a través de una plataforma de ANP Radio, La Voz Vibrante del Perú. Eso tiene que hacer, el artista tiene que comunicarse a través de estos espacios para que vibren los corazones de todos los peruanos. Por eso estamos aquí, amigos, disfrutando esta conversación y haciendo también de que ustedes lo conozcan a José Manuel Infante y proyectos que... Sí, ahora, por ejemplo, seguimos con los Tupac, y cuando te digo este libro aún no se empieza a leer como se debe leer, gracias a la Cámara Nacional de Educación del Perú, hemos hecho el esfuerzo para que este domingo, 18, en la Casa Museo José Carlos Mariátegui, de la cuadra 19 de Girón, Washington, vamos a hacer una lectura dramatizada de la novela, Los Cuatro Tablas, todas las generaciones, una versión que hemos titulado Las Tupac Amaru. Las Tupac Amaru. Sí.
Sí, porque... Las más representativas. Ellas. Sin ellas no somos nadies. Así como se dice en nadies. Nadies. Sí, pues se habla mucho de Micaela, se habla mucho de las grandes heroínas, pero ahí nomás, pues, en su fecha nomás. En su fecha nomás. El 8 de marzo después, nomás, el 8 de marzo nomás. Después. No, hay Ajá. que ponerles donde, en el sitial que está. Y hay muchas mujeres, ¿no? Educadoras, ya, ¿no? Fanny, María Alvarado, Mercedes. Mercedes Cabello de Carbonera, una abogada invisibilizada, negada, Miguelina Costa, paisana mía, es la primera abogada litigante del Perú, Yuri Maguina. Tuvo la fortuna, o sea, la casualidad de nacer en una familia con poder adquisitivo en la época del caucho y se fue a estudiar a Europa, ¿no? Vino a los veintitantos años, los papeles se extravió y volvió a estudiar nuevamente en San Marcos y se recibió de abogada con un título que le dio vuelta al Código Civil del momento, ¿no? Hasta ese momento la mujer era un objeto, una silla cuando se casaba. Y le dio vuelta. Miguelina Costa, por ejemplo. Entonces, volviendo a nuestro tema, las Tupac Amaru, pues hay que ponerlas. A la Cecilia Tupac Amaru, a la Tomasa Tito Coidemaita, a Micaela, por supuesto, y a todas las mujeres que han estado detrás de estos revolucionarios, de estos grandes hombres que hicieron la gesta emancipadora y libertadora de América Latina. La primera vez que se puso la palabra libertad en el colectivo. Mucho antes, ojo, mucho antes de la Revolución Francesa. Mucho antes. Ese es un dato no menor. Menor. Estamos hablando de 1572, ¿no? Donde nace el primer Tupac Amaru. Y José Gabriel, estamos hablando de 1540 que nace y su revolución 1780, ¿no? 80, Entonces, es un texto urgente, es un texto valioso, poético. Estamos muy enamorados de los Cuatro Tablas de esto. Y este domingo 18, que, fortuna, también es el Día Internacional de los Museos. Así ¿no? es. Y vamos a leer en el Museo de José Carlos Mariátegui, que ha sido la casa de la Mauta, ¿no? 18 de mayo. El 18 de mayo a las 11 de la mañana, la entrada libre, están todos cordialmente invitados. Vayan temprano porque solo son 45 sillas, 45 personas. No es un teatro, es la casa museo. Es la casa museo. Entonces así hay es que ir todos, temprano. Sí, todos apuntarse y van a estar Pilar Núñez, ¿no? Pilar Núñez, tremenda, Flor es de la segunda, por ejemplo, Pilar es de la segunda generación de Cuatro Tablas. Ay, de la segunda, Pilar, Ella mira. es maestra mía, imagínate. Maravillosa. Sí, sí. He tenido la fortuna de escucharla también por las redes sociales, es extraordinaria. Tremenda. Es toda una historia. Ella sola es una institución. Sí. En Cuatro Tablas y en el teatro peruano. Definitivamente. Flor Castillo también está. Actriz conocida, pues hace televisión, pero el teatro es su hilo conductor, ¿no? Compañera nuestra ya los últimos 25 años, ¿no? Acompañándonos. Antonieta Pari. Tremenda actriz, compañera también formada en Cuatro Tablas, pasó por el Club de Teatro de Lima, pero llegó a Cuatro Tablas hace más de 30 años. Y desde ahí estamos. Pilar Ochoa. Pilar Ochoa es una actriz joven, vamos a decirlo, con 25 años en el grupo, joven, con 25 años de grupo. Ella se integró al grupo terminando la Escuela Nacional de Arte Dramático, su formación académica, porque ella tuvo la dicha, la suerte de que el último año su maestro fue Mario Delgado. El director fundador del grupo, y la llevó al grupo, a él y a Wadi Fulton, y a Sonia Franco, y a Miriam Fonseca, 3 compañeros que integran la 7ª generación de Cuatro Tablas. Pilar Ochoa es la 7ª, Antonieta es la 5ª. Ah, ya. Porque acá, mira, veo que acá están de todas las generaciones. También está Fernando Fernández. Fernando Fernández es un grosso actor peruano, él es formado en la Católica, pero es un Cuatro Tablas, ¿no? Está con nosotros ya más de 30 años acompañándonos. Toda una vida. Sí. Toda una vida. Julio Matos. Julio es de la, creo que 8ª o 9ª generación. Él también terminó la ENSAT y se integró con nosotros el 2011.
2011 se integró a nosotros. Es el más chibolo, por decir. Ah, mira, maravilloso. Y estás tú, José Infantes. Sí, sí. Qué maravilla, es un enorme grupo que va a estar dando el día 18 de mayo, ¿no? 11 de la mañana. Sí, 11 de la mañana. El sí. domingo 11 de mayo. Sí, entiendo que va a haber una manifestación por el Día Mundial de los Museos ahí cerca en el bulevar de la avenida 28 de Julio, y de ahí el público pues puede venir al museo, ¿no? Claro, eso es importante, y esta lectura dramatizada, escucharlo de enormes actores, definitivamente va a ser valioso, no se pierde esta oportunidad. Hay un número al que deben de llamar, ¿no? Para reservar los espacios. No, que va, no hay reservas, no hay reservas. Es entrada libre y el que llega primero ingresa. Muy bien. Yo a todos mis invitados, amigos queridos en las redes, vayan temprano, son 45 sillas, no es un teatro, es un museo, es una sala que se acondiciona, donde ellos han tenido a bien permitirnos la Casa Museo de José Carlos Mariátegui. Otro personaje emblemático en nuestro país. Que ya Guatrotala lo tocó. Sí. En el 2011 hicimos El Banquete de Mariátegui. Ah, qué lindo. Una obra preciosa. Sus vuelos delirios de Mario Delgado, que en paz descanse, el director fundador. Él de esto nos habló hace 20 años, nos hablaba, 20 y tantos años nos hablaba Mariátegui. Después, porque hicimos Arguedas en 2003, 3 años en laboratorio, y en 2005 estrenamos Arguedas, el suicidio de un país. Y Mario decía, ahora viene Mariátegui. Y el 2010, 11, con Flor Castillo, Antonieta Pari y Cita Elías, otra compañera de grupo, se encerraron a hacer el guión, ¿no? Y el 2011, 2012, ahí está Mario, mira, lindo, se estrenó en la Casona de San Marcos, El Banquete de Mariátegui, que no es otra cosa, era un sueño de Mario, donde el día que asesinan a Sánchez Cerro, se encierran en la casa de Mariátegui, Víctor Raúl de la Torre, Vallejo, Valdelomar, Manuel González Prada, Anita Quiape, la viuda de Vallejo, todos estos personajes anacrónicos, pero el teatro no lo permite. Los unió. Los unió, puerta cerrada. Vamos a hablar sobre el Perú. ¿Cómo? Sí, ¿qué es el Perú? Mira, todos esos monstruos hablando sobre Ángela Ramos, Magda Portal, grandes mujeres, hablando sobre el Perú. Un espectáculo precioso. Nunca se estrenó. Todas las funciones eran ensayo. Pero sería importante que eso pudiera volver hoy día. Es que eso era la obra, el ensayo. Mario se metía con el libreto en la mano, nos corregía. Era una obra así espeluznante. Pero su propia actitud, ¿no? Su propia forma de ser. Y mira, haber mantenido un grupo con tanta trayectoria y tantos años, porque no es fácil. No, pues no es fácil, ¿no? Somos pocos los grupos. Una ¿no? institución así por tantos pero hay años. grupos en Lima y en Perú, ¿no? En Huancayo está Barricada, en Tacna está Desierto Picante, en Cusco también hay 2, 3 grupos, ¿no? En Iquitos, por ahí, y en Lima, pues los más emblemáticos, ¿no? Pues Maguey, la gente de Villa El Salvador, Lorio Escani, nosotros. Lorio Escani es otro grupo también conocido, somos, ¿no? Los emblemáticos, ¿no? Y por allí Telva a veces aparece, ¿no? Grupos urbanos, y los que ya no están, pero que han dejado huella, ¿no? Como Alondra, Yaguar de Temoche, el grupo Huaytay de mi amigo Javier Maraví, que él es huancaíno, pero lo formó acá en Lima. Entonces, todavía quedan grupos, la comunidad, todavía. Pero hay que seguir impulsando para que eso. Ustedes están dejando también nuevas generaciones, enseñando a los jóvenes. 9 generaciones. Y eso que hace como 7 años que no hacemos talleres, ¿eh? Porque esas generaciones son fruto de los talleres que hacemos, de los laboratorios que abrimos. Y eso no hay que dejar. Eso de los estímulos económicos, por ejemplo, que otorga el Ministerio de Cultura es importante. Es importante, ¿no? Y me gusta, desde el título a mí me gusta, ¿no? Que son estímulos. Estímulos. O sea, toma un sol, tú sacas 10. Así es. ¿No?
A mí no me des... Porque... Eso está bueno. Eso. Sí, porque si no, ¿de dónde? Como dice en el arte, ¿de dónde pecata mía si no es de la sacristía? Dice una frase, ¿no? Pero hay que seguir impulsando. Ojalá nuestras autoridades, el 2026, elegimos nuevas autoridades a impulsar obras, a impulsar mayor arte en nuestra comunidad para humanizar también a nuestra sociedad, ¿no? No, tienen miedo, ellos saben. Brutos no son. Sí, Brutos pues. no son. Sí saben lo que es el arte. Y les da miedo. Pero no hay que tener miedo. Nosotros también, no, pues nosotros también tenemos que perderle el miedo a seguir cultivando a y hacer haciendo política. cosas. Nosotros hay que perder el miedo, si alguna vez lo tuvimos, de hacer política. Nosotros somos seres políticos, animales políticos. El artista que se diga que no es político, que haga otra cosa. Sí. Y sabes que que algo que me llamó mucho la atención es cuando en una ocasión, en un momento de repente infeliz, la presidenta dijo que los peruanos no deberíamos de hacer política, que los ciudadanos no deberíamos de hacer política, ¿no? Justo cuando había este momento convulso. Es que ella no es política, pues. Sí, pues. Ella no es política. Lamentablemente. Es cualquier cosa menos política. Y ahorita el peruano vive con muchos temores y no deberíamos de hacer caso al miedo, sino al contrario, fortalecernos, unirnos para hacer grande nuestra patria, ¿no? Ciudadanía, Yolanda. Ciudadanía. Antes de emprendedor, ciudadanos. Ciudadanos. Sí, eso es lo más y importante. eso es otro tema. Un pequeño avance que nos puedas dar del domingo, algo que nos puedas leer, sí, por favor. Cómo no, encantado. Ofrecerle esto a nuestros seguidores, a nuestro público, porque definitivamente de la gran obra del maestro Omar Aramayo, Los Tupac Amaru. Los Tupac Amaru. Empieza así. Esta es la montaña que se levanta al inicio del tiempo. De aquí mana el agua del placer. De aquí las lágrimas caudalosas y saladas. A mediados de 1780, los días se desangran cual mazorcas de sangre. Los indios de los obrajes y las minas y de las haciendas y los caminos de arrieros y los comerciantes de las ciudades pagan con la vida cualquier idea de libertad. Un poco de justicia claman. Nadie puede más con los tributos ni con las mitas y esperan una señal que anuncia el final de los tiempos, y eso viene el año de los 3 sietes, 1777, el año maldito, cuando el que más y el que menos anunciaban el fin del mundo. Oh, qué lindo. Así empieza esa hermoso, novelita. Hermoso, definitivamente novela. Es la obra del maestro Omar Aramayo es poesía, ¿no? Y es importante que todos, y ojalá las autoridades educativas también promuevan de que este libro esté en todos los colegios de nuestro país. Es importante. Y los maestros como José Infantes también tienen que recorrer todo nuestro país, no solamente allá vamos, para que me llamen, para hacer teatro, sino que me busquen en las redes. Ahí estoy en el Facebook como José Manuel. Encantado de ir, sobre todo a los colegios. A los Yo colegios. Viviría en los colegios. Desde ya invitado a Yaviri. ¿Cómo se llama la gran unidad de Yaviri? El Gran Colegio Mariano Melgar, el emblemático Colegio Mariano Melgar. A las autoridades del Mariano Melgar, por favor, invíteme. Yo voy, con Arguedas. Y también está el otro gran colegio. El Mariano Melgar era un colegio de varones en Ayaviri, y el otro colegio de señoritas era el colegio Nuestra Señora de Altagracia. Ahora ambos colegios tienen una infraestructura renovada y necesitamos que también los jóvenes se renueven emocionalmente, se renueven culturalmente. Ayúdame, en el Yolanda, arte. ayúdame. Por supuesto, nos vamos y están también todos los otros colegios de Ayaviri, Puno y todas las regiones de nuestro país. Además, el maestro está dispuesto a participar, ir, y los colegios tienen que abrirle las puertas a nuestros actores. Encantado. José, muchísimas gracias por tu presencia en nuestro programa, honrados por esta tarde, por este programa, y ojalá pronto tengamos nuevamente aquí para hablar de más proyectos en el Perú. Esperamos que sea el resultado de lo que ya se esté trabajando en el interior de nuestra querida patria. Se viene González Prada.
Felicitaciones. No paramos. Gracias. No paramos y no debemos de parar, ahora No, más no, que no, nunca. nada.